en nuestro itinerario cuaresmal parroquial, donde en el centro de la cruz y caminando hacia ella queremos lograr eso, más tú, menos yo. La semana pasada teníamos como grada, la primera grada, decíamos que había que tener más docilidad y por ende entonces menos rebeldía. Hoy nos toca la segunda grada de este itinerario y se nos plantea como comunidad parroquial más riesgo, menos comodidad. Bueno, de primera entrada hay que acercarse a la psicología. Como siempre digo, no soy psicólogo, pero es que la psicología nos da definiciones sobre comodidad, sobre zona de confort. Y aunque hay diferentes escuelas, bueno, en la mayoría se coinciden, digamos, en llamar a una zona de confort, un estado mental. Eso es lo primero. La zona de confort sucede en la mente. Porque la comodidad, aunque pensamos que es física, que es exterior, es lo que sucede en la mente, porque hay gente que llega a sentirse cómoda en cuestiones y en ambientes donde lo exterior es realmente incómodo. Por eso dice un estado mental, donde la persona utiliza conductas. ¿De qué conductas? De evitación del miedo en su vida diaria. Entonces evita cualquier conducta que tenga que ver con el miedo o ponerse en riesgo y el miedo de ponerse en riesgo. ¿Y cómo lo evita? Utilizando un comportamiento rutinario día con día para conseguir rendimientos sin asumir ningún riesgo. Entonces la zona de confort es, bueno, aquí la estoy pasando, aquí estoy alcanzando algún rendimiento, aunque no es el que yo quiero, pero no me voy a exponer a salirme de esta zona de confort. Los psicólogos hacen un diagrama y dicen, bueno, está la zona de confort donde yo me siento, donde yo estoy, luego lo que rodea la zona de confort es una zona de miedo, y lo que está después del miedo, si yo logro superar el miedo, es la zona de aprendizaje, algunos llaman zona mágica, zona de éxito, el nombre que quieran. La verdad es que la zona de confort a mí me priva, por el rendimiento que estoy adquiriendo y por el miedo que tengo, me priva de algo más. Detrás del miedo está esa otra experiencia, esa otra zona, que es la zona donde aprendemos. Hoy Pedro entra en una zona de confort. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús había hablado sobre la muerte, y le da miedo a Pedro. Y entonces Jesús, para calmar ese miedo, efectivamente, les quiere mostrar a estos tres, a Pedro, Santiago y Juan, qué es lo que hay después de la muerte. Y se transfigura en el monte, y Pedro quiere quedarse allí, en la zona de confort. Señor, qué bien se está aquí. Hagamos tres chozas, una para Moisés, una para Elías, una para usted. Y estamos bien. Marcos, que estuvo cerca de Pedro, se atreve a decir, es que no sabía lo que estaba diciendo. Nosotros tendemos a la zona de confort, y no solo hablo de la zona de confort a nivel de fe, a nivel de la vida en general. Creo que es tendencia en cada uno de nosotros quedarnos en una zona donde no crezcamos, porque hay un fruto que por el momento uno dice que es suficiente. Algunas frases de escritores civiles, digámoslo así, que no son de santos, a mí me llaman la atención. He puesto unas. Por ejemplo, dice, si quieres algo que nunca has tenido, debes estar dispuesto a hacer algo que nunca has hecho. Creo que la mente nos juega una mala pasada y dice, y nos convence que vamos a adquirir algo que queremos sin hacer algo distinto a lo que hemos estado haciendo. Einstein dice que tonto es aquel que cree que va a tener resultados distintos haciendo las mismas cosas. Otra frase dice, muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos. Ahí, en la zona de confort que no le permite pasar más allá de los miedos que nos encierran. Todo lo que siempre has querido está justo fuera de tu zona de confort.
Todo lo que has querido está fuera de la zona de confort. No podemos convertirnos en los que queremos ser siendo lo que somos. Y esta última a mí me gusta mucho personalmente. Eres lo que haces, no lo que dices y harás. Esta frase revela cómo uno se va contentando con los planes buenos de salir de la zona de confort. Yo en noviembre dije, bueno, tengo que meterme a natación por la situación de la columna, de la hernia. Y yo dije, sí, bueno, y yo dije, en noviembre no, porque ya tengo que esperar si me van a cambiar, porque va y me matriculo y me tienen que pasar a otro lugar, y entonces no voy a poder viajar de donde esté, entonces bueno, no. Entonces, noviembre, llegó diciembre y dice, bueno, ya, monseñor, ya había dicho que no, pero es que diciembre hay mucho trabajo, ¿no? Entonces mejor voy a esperar en enero que ya se estabilice el asunto. Entonces en enero yo dije, no, pero es que ahorita, no puedo porque... Y en mi mente yo ya fui a la piscina, ya me exhibí la tanga que me compré, ya, o sea, yo en mi mente yo ya fui y regresé y demás. Porque estoy seguro que aquí están sentados personas que en sus mentes, por ejemplo, ya se confesaron porque dijeron, es que yo me tengo que confesar, es que yo tengo tal cosa, y sí lo voy a hacer. Y ahí está, y sí voy a cambiar tal cosa, y sí tal... Y nos contentamos con eso que decimos que vamos a hacer porque creemos que somos eso. Bueno, esta frase a mí me cuestiona y me dice, eres lo que haces, no lo que dices que harás. ¿Y qué hace Jesús? Jesús nos deja clarito que no podemos quedarnos en la zona de confort. El texto de hoy dice, cuando bajaban de la montaña. Uy, a mí me hubiera gustado oír la respuesta que Jesús le dio a Pedro cuando Pedro le dijo, hagamos 3 chozas. No sé la respuesta, pero sí vean la reacción. Dice, bajaban, es decir, Jesús no permitió que Pedro se quedara allí. Como sabemos que cuando Zaqueo estaba subido en el árbol, no le permitió que se quedara allí, en esa zona de confort. Y le dice, a ver, no, Zaqueo, baje de allí, porque hoy me voy a hospedar en tu casa. El novelista francés Bernanos dice una frase que cuando la leí de un artículo que se llama El Cristianismo Light, dice, hay quienes se han instalado cómodamente al pie de la cruz de Cristo. Tenemos esa tendencia a la zona de confort, que queremos estar confortables a la sombra, al pie de la luz de Cristo. Y entonces entramos en conflicto cuando Cristo se empieza a meter con el tiempo, con mi tiempo, con el tiempo de descanso, porque es que tengo que ir si tengo un entrenamiento, porque es que tengo que ir si tengo ir al gimnasio, porque es que si tengo que ir si quedé con tal cita, si voy a salir, porque es que tengo que darle tiempo si yo vengo cansado del trabajo. Y entonces entramos en rebeldía con el tiempo. Mucho menos cuando Cristo se mete en nuestras relaciones y cómo debo llevar yo mi noviazgo y cómo debo llevar yo mis relaciones laborales o mi estudio. Y entonces empezamos a acomodarnos ahí bajo la cruz de Cristo, con la sombrita que nos da la cruz, mucho menos con el dinero. Ah, no, el dinero no. O qué decir con redes sociales, por ejemplo. Es mi red social, yo publico lo que me dé la gana y yo veo lo que a mí me dé la gana allí. Un cristianismo cómodo, cómodo. Creo yo que después de 20 años de sacerdocio, para mí el lugar más cómodo de un bautizado es la banca. Y no digo de la comodidad de las bancas porque a veces son muy duras. Yo no me puedo sentar en las de los lados porque esas sí son incómodas, ¿verdad? No hablo de esa comodidad. Hablo de la comodidad de aquel que viene a la misa, se siente y dice, bueno, ya cumplí. Y estoy cómodo. Ya cumplí con eso que me pide la iglesia. Una señora en una misa ahí donde fui, y me dice, padre, qué dicha que hay misa aquí tempranito. Era un lugar donde había misa a las 6 de la mañana. Porque uno viene a misa y ya sale de eso. La banca. Hay que decir que ni siquiera hay cristianos que llegan ni siquiera a la banca. O sea, que ni siquiera llegan a llenar este requisito de fe que es su compromiso con el culto, con la celebración eucarística dominical. Por eso la palabra de Dios nos invita, y en este itinerario cuaresmal, más riesgo, menos comodidad. La ley según la física, la primera ley de Newton, que se llama la ley de la inercia,
maravillosamente, aunque tiene que ver con la física, dice, un cuerpo no puede cambiar su estado inicial si no se le aplica una o varias fuerzas externas. Oigan, no puede cambiar su estado inicial. Si la bola de fútbol, que es el ejemplo que ponen siempre, está allí y no llega ninguna fuerza a moverla, esa bola se queda allí. Por eso la zona de confort, me quedaré en la zona de confort hasta que Cristo venga. Yo le permita a Cristo que me saque de allí porque el miedo que hay es más grande en mi cristianismo, estoy hablando. Y lo hizo con Bartimeo. Bartimeo estaba sentado al borde del camino, ahí en su zona de confort, en su inercia, y llegó Cristo y le dijo, llámenlo. Y dice que él dio un salto, tiró el manto y se fue detrás de Cristo. Lo mismo sucedió con Mateo, sentado en la mesa de cobrar impuestos. Cristo le dijo, sígueme, y él se levantó. Lo sacó de la zona de confort, le hizo una fuerza que lo sacó de la ley de la inercia. Así la mujer samaritana también deja su jarrón para seguir a Cristo y anunciarlo. Más riesgo, menos comodidad. Y claramente la fe implica riesgos. Acabamos de escuchar la primera lectura que en el proceso de fe Abraham tiene que pasar con el riesgo de sentir que tiene que sacrificar a su hijo. La Virgen Santísima, con decir hágase, y se metió en un riesgo muy grande. Físicamente hablando, la iban a matar. Si a ella le demostraban públicamente que no era, su embarazo no era de su esposo, así se lapidaban a las adúlteras. Y sobre todo el riesgo de que su amado José pensara mal de ella, y así fue, porque dice, no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. A mí me alegra muchísimo que en esta celebración eucarística, en esta misma, pues haya un grupo de jóvenes, porque la verdad es que uno de los ambientes más expuestos a no tener, a tener miedo, es el de la fe. Guardo las señales, escondo, no digo que voy a una catequesis, no digo que voy a misa, no me muestro cristiano porque la burla es muy grande, porque la chota es muy grande y porque el bullying es muy grande. Más riesgo y menos comodidad. No siempre la gente puede. Hubo un joven que quiso seguir a Cristo y le planteó que tenía que hacer y lo que Cristo le dijo no le gustó. Y entonces dice, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Más riesgo, menos comodidad. El año 2002 le dieron el premio Nobel de Economía, muy famoso esto porque se lo dieron al premio de Economía a un psicólogo, Kahneman. Este hombre desarrolló, entre algunas cosas, la teoría de la aversión al riesgo. ¿Y qué dice él? Entre las cosas que dice, me parece a mí, que aunque es evidente, pero me parece muy, muy curiosa, dice, nuestros sentimientos hacia las ganancias y las pérdidas no son simétricos. Él lo que dice es que no hay simetría, no hay igualdad entre la alegría que me da ganar y el miedo que me da perder. Él dice, exactamente dice, el dolor que nos causa una pérdida no se compensa con el placer que nos causa una ganancia de la misma magnitud. Y él pone un ejemplo, lo pone con una moneda. Alguien, por favor, que me preste una moneda, un momento, una moneda. En todas las misas ha pasado lo mismo. Yo quisiera ver en la colecta, a ver si van a echar una moneda o no, ¿verdad? Bueno, vea que me sobraron. Venga, Cari, póngase este ladito aquí. Vamos a ver en la colecta, a ver, misa de 5, todos billetes, porque nadie anda monedas, ¿verdad? Ok, si hiciéramos tirar a la suerte, la ley de la matemática, pues, sin ninguna complicación, nos dice que hay un 50% de cada uno de ganar, ¿verdad? Escudo o corona. 50%, es decir, estamos en igualdad de condiciones. Igual por ciento de que usted gane, igual por ciento que yo gane. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, si yo le digo a Karina, vamos a hacer una cosa. Si usted gana, yo le doy 20,000 colones.
Pero si yo gano, usted me da 20,000 colones. Entonces yo le pregunto, ¿juega? ¿Y ustedes qué harían? Estamos en iguales condiciones. 50% de la posibilidad de ganar. Y el dinero, ¿verdad? ¿Qué haría? No me diga. ¿Por qué? Porque aunque estamos en iguales condiciones, nos da más miedo perder que ganar. Nos da más miedo perder ganar en iguales condiciones. Rechazamos, dice este hombre, Kahneman, rechazamos la posibilidad de obtener ganancias sin generar un riesgo de tener pérdidas. Lastimosamente eso lo traducimos en pensamiento y en cultura y decimos, mejor pájaro en mano que 100 volando. O peor aún llegamos a creer que mejor malo conocido que bueno por conocer, porque no nos aventuramos a esta posibilidad de que detrás de ese miedo hay algo mejor para cada uno de nosotros. Más riesgo, menos comodidad. Vaya, la echa en la colecta. Al billete, eso mejor. La fe es un riesgo. La misma definición de fe que nos da la palabra de Dios es la certeza de lo que se espera, es una certeza de lo que no tenemos y una convicción de lo que ni siquiera vemos. Claro que es un riesgo. Es un riesgo, por eso se despierta un deseo más bien científico de mostrar una cosa que la otra. La fe es un abandono en Dios. El salmista dijo, siempre confiaré en el Señor. Incluso en la desgracia, decía el primer estrofa del de hoy, aunque abrumado de desgracia, siempre confía en el Señor. Y Pablo, que pasó tantas dificultades, dice, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra nuestra? Más riesgo, menos comodidad. Termino. Me encontré una oración que decía, Señor, ayúdame a vivir la comodidad. Porque puse ahí oración de comodidad y me salió eso. Y yo, ¿cómo voy a poner eso si es totalmente lo que contrario a lo que estoy diciendo? Pero cuando seguí leyendo, dice, Señor, ayúdame a vivir la comodidad. Es decir, como yo os di, dice Jesús, dad vosotros. Como di, ustedes den. Esa sí se vale. La entrega que Cristo dio, que la demos nosotros. El riesgo que Cristo corrió, que lo corramos nosotros. El amor que Cristo nos dio, que nosotros también lo entreguemos. Esa es la verdadera comodidad, porque es el verdadero riesgo y porque definitivamente nos saca de la zona de confort. Yo les invito a que se pongan en pie y que si gustan, hacemos juntos esta oración. Digamos, Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas, y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las cosas, tanto las divinas como las cosas humanas. Señor, haz que mi fe sea libre, que acepte las renuncias y los riesgos que implica y que exprese el culmen decisivo de mi personalidad. Creo en ti, Señor. Señor, haz que mi fe sea cierta, por la congruencia exterior de las pruebas y por un testimonio interior del Espíritu Santo, cierta por su luz confortadora. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las adversidades quien la discute, la impugna, zaza, la niega, sino que se vuelva fuerte en la prueba y ante el roce de la crítica. Señor, haz que mi fe sea gozosa y dé paz y alegría a mi espíritu, y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres, de manera que los contagie del gozo de tenerte a ti. Señor, haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento o de mi sentimiento,
sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo y sea dócil al magisterio de la Santa Iglesia. Amén. Entonces, en nuestro itinerario, más docilidad, más riesgo, más tú